en día, el siguiente video se realiza para la sustentación del filtro digital implementado sobre la FPGA. Este video se realiza en el área digital de DROS a cargo del ingeniero Hilbert Trujillo. El grupo está conformado por Ángel Cruz Buitrago y Camilo Fernández. Para comenzar, se seleccionaron 4 señales a trabajar: la señal senoidal, cuadrada, triangular y diente de sierra. Se seleccionó como frecuencia fundamental para las 4 señales una frecuencia de 100 Hz. Iniciamos con la onda senoidal. Con ayuda del osciloscopio y el generador de funciones, se realiza el análisis frecuencial. Se observa que la señal en una frecuencia de 0 Hz tiene una componente DC y a los 100 Hz tiene su primer armónico. Continuamos con la señal cuadrada. Observamos que también a los 0 Hz tiene una componente DC. También se puede observar su primer armónico en 100 Hz y el siguiente armónico en los 200 Hz. Su ganancia en decibeles es un poco alta, por lo tanto debe ser tenida en cuenta para el diseño del filtro. Continuando con la onda diente de sierra, podemos también ver que tiene componentes en 0 Hz, sus armónicos. En este caso podemos ver que en cada armónico tiene una ganancia en decibeles también alta, entonces también se debe tener en cuenta. Finalmente, para la onda triangular tenemos lo mismo, su componente DC y los armónicos cada 100 Hz, los cuales pues deben ser filtrados. Viendo las 4 transformadas rápidas de Fourier, se determinó realizar un filtro pasabajas con una frecuencia de corte de 150 Hz, frecuencia en la cual el filtro solo dejaría pasar los componentes DC y el primer armónico de cada onda. Procedió a realizar los cálculos para encontrar el primer armónico de cada señal, esto mediante series de Fourier. La ecuación 1 es la ecuación general de las series de Fourier. La ecuación 2 es el coeficiente de C de la señal. La ecuación 3 y 4 son los coeficientes A y B. Estos irán cambiando de acuerdo a la constante n en la sumatoria. Estos son los coeficientes a hallar para cada tipo de señal. A continuación se mostrarán los cálculos para la señal cuadrada. Se sabe que omega es igual a 2pi por f, por lo tanto nuestra omega para todos los casos será 200pi. Como la frecuencia de corte es 150 Hz, la omega de corte será 2pi por 150, es decir, 300pi. También aplica para todos los casos. La función para la señal cuadrada será igual a 1 cuando el tiempo es mayor o igual a 0 y menor a 5 milisegundos. Se omite la otra parte de la señal ya que es igual a 0, por lo tanto la integral también sería 0. Se integra normalmente evaluando la función entre 0 y 5 milisegundos, que es el periodo pues, que dura el tiempo en alto. Esto al final nos da un resultado de un medio. Este vendría a ser nuestro coeficiente A sub 0, que es la componente de C. Ahora llamamos el coeficiente A sub n, realizamos los pasos anteriores, reemplazar los valores que tenemos en la ecuación 3, integramos normalmente, evaluamos y tenemos como resultado 1 sobre npi seno de npi. Ahora hallamos el coeficiente b sub n. Igualmente reemplazamos los valores en la ecuación 4, integramos, reemplazamos y tenemos como resultado 1 sobre npi por 1 menos coseno de npi. Finalmente los coeficientes se reemplazan en la ecuación 1. Como la omega de corte es 300pi, la sumatoria tendrá la variable n siempre igual a 1, ya que si fuera un número diferente, se excedería la omega de corte. Teniendo en cuenta esto, siempre se tendrá el armónico de cada señal y los demás se perderán. Para el coeficiente a sub n, el seno de pi siempre será igual a 0. El coeficiente b sub n, el coseno de pi es igual a menos 1, es decir, b sub n sería igual a 2pi, lo cual finalmente nos daría la componente de c 1 medio y el primer armónico que sería 2pi por seno de 200pi nt. Este mismo procedimiento se repite para las demás señales. Tenemos los cálculos a continuación.
Como ya se obtuvieron los espectros de las señales senoidal, triangular, cuadrada y diente de sierra, a continuación se hará el diseño con la herramienta de FEA Tool de MATLAB para obtener los coeficientes del filtro. En este caso se escoge un filtro pasabajas con arquitectura FIR. Se utiliza el método por ventanas y se utiliza la ventana de Hamming, que es la que obtiene mejores resultados. Escogemos un filtro de orden 40 para que sea un poco más selectivo. En nuestro caso, como debemos dejar pasar la frecuencia de 100 Hz, escogemos una frecuencia de corte de 150 Hz. Cumpliendo el teorema de Nyquist que nos dice que debe ser por lo menos 2 veces mayor a nuestra frecuencia natural, escogemos una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, ya que lo recomendado es que sea de 6 a 10 veces mayor que nuestra frecuencia natural. Como se observa en la gráfica, nos deja pasar las frecuencias bajas menores a 150 Hz y nos atenúa las frecuencias mayores a esta frecuencia. Obtenemos los coeficientes para ser llevados a la herramienta de Quartus para realizar el filtro. Estos serán nuestros coeficientes del filtro, los cuales serán 40. Obtenemos el código VHDL A continuación se muestra el diagrama de bloques que se hará para realizar el filtro que se obtuvo con la herramienta FEA Tool de MATLAB. Con el generador se dará una señal, la cual entrará al ADC. El ADC lo controlará una frecuencia de operación de 1 MHz y la frecuencia de muestreo que se obtuvo anteriormente, que fue de 1 kHz. El ADC arrojará 8 bits, el cual se convertirá en la entrada del filtro. El filtro con sus coeficientes nos dará una señal de salida de 12 bits, la cual entrará al DAC sus 8 bits de mayor peso para escalizar la señal, para controlar el offset de la señal. Esta a su vez dará una señal B sub S que se corroborará en el osciloscopio. A continuación se muestra el código generado por la herramienta de FEA Tool de MATLAB, el cual nos da resultados en tipo real y el propósito es llevar a punto flotante utilizando la librería Fixed en VHDL. Procedemos a la modificación del código generado por MATLAB utilizando la librería Fixed, tomando una entrada de 11 bits y una salida de 12 bits, que a continuación se dirá el porqué. Utilizamos el sFixed porque los coeficientes se están dando tanto en positivos como negativos. El tamaño de la parte entera es de 12 bits y de la parte fraccionaria de menos 15, generando un vector de 28 posiciones. 12 la generamos ya que el vector se irá agrandando
gracias a las multiplicaciones y a las sumas. Este es el registro de desplazamiento de 40 posiciones. Por su arquitectura, el tipo FIR tiene sus respectivas multiplicaciones y luego las sumas de ellas. Generando una salida de 12 bits, la cual sus 8 bits de mayor peso las tomaremos como nuestras salidas al DAC, ya que necesitamos eliminar el offset generado por la componente de C de la señal. Acá generamos la frecuencia tanto de muestreo como la de operación del DAC. Y aquí realizamos la respectiva instanciación tanto del filtro como de sus frecuencias. Se realiza el barrido para la señal cuadrada desde 10 Hz hasta 1 kHz. También se observa que al llegar a una frecuencia de 200 Hz la señal se atenúa, como se observa en el osciloscopio. Con el generador de señales se procede a colocar una señal diente de sierra para hacer su respectivo análisis en frecuencia. Este barrido va desde 1 Hz a 1 kHz y se observa el siguiente comportamiento, que a 200 Hz la señal se atenúa, comprobado en simulación en MATLAB.